Ya está con nosotros Pedro Crivari. Buen día, bienvenido, huevón. No, qué fuerte. Porque, ¿es fuerte? No, sí. No, me parece que no, No que es es medio fuerte. como Sí. ¿Mi Mincho tiene experiencia chilena? ¿Tiene algo de experiencia chilena? ¿Huevón no es como medio común, así? Boludo amable, ¿no? Bueno, un poco pero no, pero es como que un amigo cuando dice, Las ¿qué canas. haces, boludo? Oh, boludo. Bueno, Sí. ¿cómo te fue en Santiago? Bien, muy bien. No conozco Santiago. Yo lo conozco muy poco, es la segunda vez que voy y las dos veces fui... No, la primera fui 4 días y esta vez 3 días. Creo que fueron 4 noches, no sé. 3 noches y 2 días y medio. Esa ciudad coronada por la cordillera con cierto smog Por dos cordilleras. acumulados. Claro, está como encerrada. Está entre mismo. la cordillera de los Andes y otra cordillera que le llaman cordillera de la costa. Y bueno, y el clima lo sufrí. Mira, sí. ¿Para qué mentirte? Uy, Y no tendría por qué. hasta la madrugada de hoy la voz tomada, no sé si aún sigue, y con un resfrío muy fuerte, ardor de garganta, no sé, mucho calor de día y mucho frío de noche. Ajá. Baja mucho la temperatura de noche. Y bueno, pero bien, fuimos un poco no por turismo, desde ese punto de vista te envidio. Y Mucho no me envidia porque a Buenos Aires a pasear vas mucho seguido también vos. sí, yo voy. Así que, Sí. Sí. es más, me parece que me sacás alguna ventajita. Sí, pero tal vez sean circuitos distintos, ¿viste? Dios, no sé, Dios. Pero sí, siempre en Buenos Aires hay algo nuevo para Sí, ver. lo que sea. En cualquier ciudad, cualquier país hay algo También nuevo para ver. coincido. Y esta vez, conocí los pocos ratos libres que tuve, me exigí para ver cosas que me recomendaban que valían la pena. Entre ellas, por ejemplo, el Museo de la Memoria, que es una cosa de fuerte impacto, muy sobria, muy cuidada, no es, digamos, morbosa, y hace referencia, obviamente, a dos cosas, principalmente al golpe de Estado del 73 y las consecuencias del golpe de Estado del 73 en Chile, y también a la situación específica de las comunidades indígenas, que son muy numerosas en Chile, ¿no? Hay como todo un área del museo. El museo es muy grande, muy bien concebido, realmente algo... ¿En qué parte de Santiago está? ¿En las afueras? No. ¿Por qué te reís? Justo hice la pregunta. Claro, no conozco mucho. Pero sentí que... muy cerca del centro. Ahí va. Lo único que recuerdo es que tomamos en el centro un subte y nos bajamos en una estación de un nombre muy curioso, Quinta Normal. Y después, hurgando un poco, parece que en esa plaza hay un edificio muy antiguo que debía ser el viejo instituto magisterial de formación de maestros. El Instituto Normal. Quinta Normal. Claro, Entonces hay una muy linda plaza, y frente a la plaza, en un área muy grande, muy grande, hay que ir con tiempo a visitarlo, por lo menos una visita de entre 1 y 2 horas para apreciar, ¿no? Y bueno, fue de las cosas más interesantes que pude ver en las pocas horas libres que tuve, ¿no? ¿Y fuiste a Santiago por qué motivo entonces? Bueno, participamos de un evento que tenía que ver con la situación de la agenda de corrupción en algunos países de América, y se nos pidió que nosotros reflejáramos la situación de Uruguay, porque en verdad la situación de Uruguay y de Chile es un poco diferente, menos dramática, con problemas, pero mucho menos dramática que la situación de otros países del continente. Y en particular este evento se centraba en la situación de 3 países centroamericanos con problemas muy graves de corrupción, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. Se le llama a nivel internacional el Triángulo Norte, y coincide con que son lo estamos viendo ahora, ¿no? Hoy en la tapa de los diarios, las corrientes migratorias más importantes hacia Estados Unidos, de fuerte impacto demográfico y social, digamos. Entonces es un tema que interesa, y mucho más ahora con la política del presidente de Estados Unidos
rechazo o de freno a las corrientes migratorias. Bueno, el tema de esos tres países importa desde todos los ángulos. En este caso se analizaba la idea es una cosa media un poco que yo no comparto mucho, pero bueno, nos sumamos, que Uruguay y Chile transmitan lo que se llama internacionalmente sus buenas experiencias en la materia de lucha contra la corrupción, como modo de contribuir a mejorar la situación de esos tres países. No sé si me entendí. Hay una serie de fundaciones y de centros independientes detrás de esta iniciativa, y bueno, estuvimos ahí intercambiando experiencias. Siempre lo maravilloso que siempre se aprende muchísimo. Aún se aprende de aquellos lugares donde las circunstancias son mucho más complicadas y más más urgentes de corregir, ¿no? Son tres países con problemas, si bien distintos. Yo diría que Salvador tiene una situación ligeramente mejor que la de los otros. Guatemala y Honduras es realmente muy complicada. Sí. La situación en materia de transparencia y de control de lo público, ¿no? En cambio, Chile ha avanzado mucho en la materia, y bueno, y Uruguay es visto como ejemplo, sí, o por lo menos llegaron a decir en el encuentro ícono en la materia. Tú sabes que yo tengo una visión crítica, pero desde un lugar de reconocer la parte del vaso medio llena y la medio vacía. Sí, entiendo. Es decir, no se puede ver solo lo que tenemos a favor sin tomar en cuenta lo que nos falta. Y eso es lo que tratamos de transmitir para evitar un poco la cierta como pedantería. Sí, además que implica cierta idealización también, ¿no? Sí, como bajando a tierra tratamos de bajar a tierra bien eso sin tirar tierra contra Uruguay. Claro, porque además planteando las cosas comparativamente Uruguay seguramente le saca unos cuantos cuerpos a muchas realidades, ¿no? Sí, claro, había observadores de otros países, y claro, siempre había colombianos, siempre el elogio hacia Uruguay y el ejemplo de Uruguay. En verdad, en el viaje de vuelta yo anotaba cosas, en el avión anotaba cosas, temas pendientes. Es un lindo desafío a mejorar. Uruguay lo que tuvo en la historia del último siglo, por llamarlo de una manera, en materia de gobernanza y de transparencia, ha ido aplicando medidas graduales que lo han ido situando en una forma de convivencia mucho más racional que otros países, ¿no? Es decir, de todas maneras sabemos que estamos entrando en campaña electoral, y que más allá de la campaña, de la lógica de la campaña electoral, hemos perdido mucho en debate, en calidad del debate, ¿no? Sí. Ahora, todo es en términos relativos. Es decir, si nosotros nos comparamos con nosotros mismos, tenemos que preocuparnos mucho. Sí, si solamente nos comparamos con los países con más problemas, podemos dormir tranquilo, falsamente tranquilos, ¿no? Tratando de no identificar los problemas que tenemos. Tenemos problemas y tenemos que resolverlos, ¿no? Es un muy lindo desafío, y hay mucho para hacer desde la ciudadanía, de la sociedad civil, porque no podemos esperar que todo venga del sistema político, cuando justamente se trata en los temas de corrupción y de transparencia de controlar cómo el sistema político gestiona lo público. Entonces es muy difícil la autodepuración. No sé si me explico, ¿no? A mí me gustaría que, no hoy, ¿no? Porque para eso hay que venir munido con mucha información, pero porque los ciudadanos de Honduras, ¿no? Que están huyendo de su país, ¿verdad? Sí. Y vos decís que Honduras, no, y además sabemos que Honduras es uno de los países con más serios problemas en cuanto a la transparencia, ¿no? No quiero atar dos colas forzadamente, pero a mí me parece que la literatura de la ciencia política y la sociología enseña que lugares donde la transparencia y otras cosas marcan mejores grados e índices de calidad, coinciden con mejor calidad de vida de su población. Sí, no, más aún. Digamos, cuando me tocó hablar y dar mi punto de vista sobre el tema,
yo creo que muchos en Uruguay, quizás la mayoría, no concebimos la lucha contra la corrupción, la prevención del fenómeno de la corrupción, o luchar por mayor transparencia por fuera del Estado de Derecho. Es decir, es impensable que se pueda combatir la corrupción si no hay vigencia de Estado de Derecho, si no hay separación de poderes, si no hay si no hay independencia del Poder Judicial y de los organismos contralor, si no hay libertad de prensa. Yo puse mucho énfasis en eso porque me da la sensación que es lo que falta en esos países. Claro. Es decir, no quise decirlo de forma explícita, pero en términos conceptuales, yo, digamos, en cierto modo, mi visión es asociar la lucha por mejor calidad de vida en general a la vigencia de las libertades, a la vigencia de la democracia, a la vigencia del Estado de Derecho. Claro. Es impensable. Lo vimos en México. México lleva, si no me equivoco, llevaba al 30 de septiembre 9 periodistas que cuestionaban el poder asesinados. Es decir, uno por mes promedialmente. No cerramos octubre. Esperemos que octubre cierre sin una décima víctima. Entonces, es muy difícil que haya transparencia cuando los periodistas que investigan, que cuestionan, que preguntan, que plantean problemas, los matan o los persiguen. O en otros países cierran los diarios, clausuran los periódicos. Sí, además recordemos que cuando en este tipo de circunstancias un periodista es asesinado o amenazado o perseguido o herido, o sea, violentado en sus derechos, se equivoca aquel que piensa que quien hace eso es en contra puntualmente de ese periodista. Está mandando una señal, ¿no? Sí. Pues, ¿y qué te vas a meter a hacer esto? Mira cómo terminó Alberto. Es como el uso de la publicidad oficial, ¿no? Si hay un uso dirigido a la publicidad oficial, si vos no me cuestionás, yo te doy publicidad a un medio determinado, ¿no? O a un programa, al programa de Camino, por ejemplo, ¿no? Eso no pasa en Uruguay. Por suerte, no es que no pase porque gobierna... No le fue bien a Camino, te aseguro. No es que no pase porque gobierna el Frente Amplio. No pasó en el gobierno de Jorge Valle, no pasó en el segundo gobierno de Sanguinetti. Es decir, tal vez en la salida, en las primeras administraciones democráticas, pudo haber habido un tipo de rémora en cuanto a conducta desde el poder, ¿no? Uh-huh. De secuela de la lógica de los años de dictadura. Pero, bueno, es clave. ¿Qué se va a hablar de lucha contra la corrupción si la prensa no es libre? O si los periodistas no pueden, reciben presiones del poder político, del poder económico, del poder empresarial o del poder que sea. Nosotros, por suerte, tenemos una situación desde ese punto de vista muy buena. Y el otro problema que tienen casi muchos países de Centroamérica en especial, y algunos otros países de América también, por desgracia, es que todo lo que hace a la actividad del área de seguridad no hay posibilidad de controlarlo. Es decir, en el caso de los países centroamericanos hay una ley que se llama de secretidad. Es decir, todo lo que es de gasto del área de seguridad no hay control alguno. Entonces, eso da pie a posibles actos de corrupción en la medida y de impunidad en la medida que no hay contrapesos. Mismo Chile, que insisto, tiene otra situación, todo lo que ellos consideran estratégico en materia de seguridad, es decir, no uniformes, no armas ligeras, no municiones, sí, pero sí armamento ya más pesado, sí barcos, aviones, helicópteros, etcétera. No hay posibilidad de ejercer controles sobre los procesos licitatorios y de compras. Entonces eso puede dar lugar a cualquier desviación, ¿no? Pedro, te propongo ir a la pausa y al regreso le pedimos a Fermín Méndez, a Mincho, que se nos sume, porque se jugó una nueva fecha del fútbol uruguayo, bueno, que incluye el clásico con todo lo que ello implica, ¿no? ¿Te parece? Y vos muy vivo te fuiste por si Liverpool no le iba muy bien. No, pero no fue bastante bien con Racing, empatábamos 1-1, qué sé yo, no sé. Yo Racing siento que no voy a decir nada para que nadie se enoje, pero el Liverpool ya está bien, ya tiene una Copa Internacional asegurada, salió del descenso,
Ahora, el objetivo es Copa Libertadores. Bueno, vamos a ver, ¿no? Los partidos que quedan. Hay varios nenes para el trompo. Hay varios nenes para el trompo. Creo que son los 4 primeros, ¿no, Mincho? Copa Libertadores. Todo es muy importante saber cuáles son las fechas que quedan. Lo vemos con Mincho luego de la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino.